Gohan, el primer híbrido entre una de las razas más guerreras y poderosas del universo, los Saiyajins, y los humanos que se caracterizan por romper varios límites. Hoy veremos los rangos y niveles de poder de Gohan. Gohan al principio de Z era solo un niño de 4 años de edad, que seguramente tiene un poder de 1 o menos, ya que es un humano y era un niño prácticamente, ya que para ese momento se lo definía como humano. Pero al ver cómo destrozaban a su padre y el señor Piccolo, se enfadaría muchísimo, llegando a superar por momentos a Raditz, con 1650 unidades de poder. Raditz le avisaría que dentro de un año llegarían 2 Saiyajins más, y mucho más fuerte que él. Piccolo decidiría entrenarlo, por un tiempo le dejaría su suerte, encontrándose con varias bestias como dinosaurios. A la larga se transformaría en Osaru derrotando a varios monstruos, y después de esto aumentó su poder hasta las 500 unidades, al máximo del rango guerrero, y si se transformara en Osaru llegaría hasta las 5000 unidades de poder. Y una vez que empezó su entrenamiento aumentó su poder hasta las 1080 unidades de poder, siendo inferior a la mayoría de los guerreros Z, y al enfurecerse por la muerte de Piccolo a manos de Nappa, llegaría a tener un poder similar, con 5000 unidades. Y en el transcurso de la pelea contra los Saiyajin, Gohan se transformaría en Osaru, también llegando a las 5000 unidades de poder debido a que este ya estaba muy cansado, pero igual ese poder ya bastaba para derrotar al Vegeta, que estaba totalmente destruido. Una vez derrotados los Saiyajin que venían a invadir la Tierra, Gohan junto a Krillin y Bulma irían hacia el planeta Namek, aumentando base de entrenamiento su poder hasta las 1550 unidades de poder, aún en la parte baja del rango soldado, pero siendo superior por poquísimo a Raditz. También se encontraría con el Gran Patriarca, el cual desbloquearía su poder oculto, y gracias a todo su potencial llegó a tener un poder demasiado grande, llegando a las 16.000 unidades de poder, siendo solamente por 200 unidades inferior a un Goku Kaioken por 2 de la saga Saiyajin. Gohan se encontraría a las fuerzas Ginyu, las cuales le darían una gran pelea, dejándolo casi muerto, pero llegaría Goku justo a tiempo para salvarlo y darle una semilla del ermitaño, teniendo un Zenkai que lo elevaría su poder hasta las 25.000 unidades. Y para la pelea contra Freezer puede ser que su poder haya aumentado llegando a los 26.000, en la parte alta del rango soldado. Para la pelea contra Freezer, este lo dañaría bestialmente, pero gracias a Dende se recuperaría teniendo otro Zenkai, llegando a los 84.000 en la parte baja del rango élite, y al enojarse por ver cómo Freezer en su tercera forma torturaba a su segundo padre, sacaría más poder llegando a las 900.000 unidades, y logrando hacer una ráfaga de ki lo suficientemente fuerte para hacerle daño a este demonio y generar una gran explosión. A partir de este punto los niveles de poder van a variar mucho dependiendo del creador de contenido que vean, pero recuerden que esta es mi opinión, y sigamos. Pasarían un par de años donde Gohan, gracias a sus Zenkais y algún entrenamiento base, tendría un poder de 500.000 para la visita de Freezer y King Cole a la Tierra. Trunks, que venía del futuro, le avisaría que dentro de 3 años llegarían unos androides, y el mestizo entrenaría con su padre y Piccolo, aumentando su poder demasiado, hasta el 1.000.000 de unidades. Y al ver que su poder no era el óptimo para vencer a los androides o a Cell, decidirían entrenar en la habitación del tiempo. Gohan, que entrenaría con Goku, iría subiendo su nivel de pelea demasiado rápido, logrando aumentarlo hasta los 10 millones, igualando para ese punto el poder de su padre, y al transformarse en Super Saiyajin, la forma que tanto le había costado conseguir, aumentaría su poder hasta los 500 millones en la parte media alta del rango legendario. Y para cuando salió de la habitación del tiempo y gracias al entrenamiento de Goku, que contaba en usar el poder del Super Saiyajin como base, para no perder ni gastar energía, aumentaría demasiado su poder, llegando a los 1.5 billones, en el estado del Super Saiyajin máximo poder, y para ese punto ya era superior a Cell, ya que se nos deja claro que Gohan era demasiado fuerte, pero no tenía ese espíritu guerrero que lo llevaba a pelear. En Super Saiyajin 2, alcanzado al ver la muerte del androide número 16, Gohan duplicaría su poder teniendo 3 billones de unidades en la parte alta del rango anomalía, y gracias a su poder se confiaría torturando en cierta parte a Cell, y gracias a su descuido su padre se sacrificaría. Tras la derrota de Cell, obviamente Gohan, que a no ser de estar cansado y lastimado, podría haber acabado con Super Cell perfecto fácilmente. Pasarían 7 años en los que Gohan no se dedicaría a entrenar, disminuyendo bastante su poder, al punto de no poder vencer con facilidad en Super Saiyajin 2 a Dabura, que tenía un poder similar a Cell perfecto. Por lo tanto, Gohan en la saga de Buu en base tiene un poder de 15 millones, en Super Saiyajin de 750 millones y en Super Saiyajin 2 de 1.5 billones, en la parte media baja del rango anomalía.
teniendo el mismo poder que tenía un Super Saiyajin de la saga de Cell. Después de unas batallas y algunos percances, Gohan se dirigiría hacia el planeta de los Kaioshin, ya que este creía que usando la espada Z sería capaz de vencer a Buu. Y por más que este aumente su poder no sería así, y después de entrenar con este y el Supremo Kaiosama aumentaría su poder hasta los 60 millones de unidades, algo así como si hubiese obtenido un poder similar al de si no hubiese dejado de entrenar en ese tiempo. Y al transformarse en Super Saiyajin tendría un poder de 3 billones y 6 billones con el poderoso Super Saiyajin fase 2, siendo muy superior al Goku Super Saiyajin 2 y estando en el mismo rango de poder que Goku Super Saiyajin 3. Una vez que terminó el ritual para desbloquear su potencial, Gohan obtiene todo su poder en su estado base, como si estuviera transformado en Super Saiyajin, pero en base, más un plus del potencial. Entonces Gohan con su nuevo poder alcanzaría los 60 billones de unidades en el escalón místico, colocándose en ese momento de la historia como el ser más poderoso, siendo capaz de vencer a la mayoría de villanos como Super Buu o Goten Super Saiyajin fase 3. Para el despertar del dios de la destrucción, Gohan habría pasado 3 años sin entrenar, dedicándose a los estudios, disminuyendo su poder hasta las 40 billones de unidades. Y aún así era el guerrero Z más fuerte. En la saga Golden Freezer, Gohan habría perdido su estado definitivo totalmente, teniendo un poder en base de 50 millones y un Super Saiyajin de 2.5 billones. Al parecer para este momento había perdido la capacidad de transformarse en Super Saiyajin 2. Todos. Y esto lo sabemos gracias a que Piccolo en ese momento estaba en el rango primordial y Gohan en Super Saiyajin lo superaba. Y si quieren ver más a detalle este nivel de poder, pueden ir a ver el video de los niveles de poder de esta saga. En la saga de Black nos dice que Gohan estuvo entrenando cada tanto, elevando un poco su poder hasta las 60 millones de unidades, y en Super Saiyajin 2 tendría 6 billones, y al entrenar un tiempo recuperaría su estado místico y su poder de la saga de Buu, que era de 60 billones. En el torneo de poder, Gohan poco a poco superaría su límite a medida que iba avanzando el mismo, y ya para los últimos momentos había superado por mucho su poder, teniendo un nivel de pelea de 100 billones, igualando el poder de Kefla Super Saiyajin en el manga, empatando con esta. En el anime tendría un poder similar, pero Kefla sería mucho más fuerte, al igual que número 17 que se lo ve en mejor forma que el Saiyajin. Para la saga de Moro, Gohan entrenaría aumentando su poder mucho, y teniendo una gran manera de pelear en equipo con Piccolo, y con nuevas habilidades. Por lo que para ese momento Gohan debe tener alrededor de 150 billones de unidades, en la parte baja de los guerreros universales. Bien, hasta este punto vimos toda la historia y aumento de poder que tuvo nuestro Gohan, pero vamos a ver los niveles de poder como el de Gohan del futuro, que tiene un poder por sí mismo superior a los androides de su línea temporal con 250 millones de unidades, en su forma de Super Saiyajin. Después, para la película de Broly, se ve un Gohan serio y que al parecer nunca dejó de entrenar, porque no descuidó tanto su estado, teniendo un poder similar al de la saga de Cell, con 30 millones en base, y 3 billones en Super Saiyajin 2. La propia Toei dice que Gohan en esta película usó el Super Saiyajin 2, y este sería su poder a comparación del de Broly, que tal vez no es el más fuerte de todos, pero su poder es demasiado grande. En GT, Gohan dejaría de entrenar por 15 años, o sea desde la derrota de Buu, disminuyendo su poder bastante, teniendo 250 millones de unidades, un poder similar a su versión del futuro, y aún así no es capaz de vencer a un Goku GT en su forma de niño. Y para los que crean que el poder de Gohan es menor, recuerden que este Gohan para las épocas de la saga de Buu era capaz de vencer a un Freezer forma final de un golpe, cuando todavía no tenía el estado definitivo. Y tampoco 15 años no es tanto, recordemos que cuando pasaron 7 solo disminuyó su poder a la mitad, dependiendo de lo que piensen cada uno, pero eso es lo que pienso yo. Pero también es raro porque todavía pensaba transformarlo en Super Saiyajin 4 para pelear con Super número 17. Pero aunque se transformara en Super Saiyajin 4 no sé si estaría al nivel de un Goku Super Saiyajin 3, pero bueno. Y ahora vamos con héroes, donde Gohan se ve que entrenaría alcanzando la fase 3, estimándole un poder de 400 billones, y más adelante Gohan obtendría la fase 4 por medio de la ira y sin cola, algo también muy extraño. Y con el poder de esta transformación su poder sería de 1 trillón de unidades, en el escalón universal al máximo. Y al transformarse tendría un poder similar al de Goku y Vegeta Zeno, que lo usarían para derrotar al Super número 18. Bueno gente, espero que les haya gustado el video, seguramente ya empecemos de vuelta con las sagas de Dragon Ball Super y Boruto, pero mientras tanto pueden comentar de qué personaje les gustaría ver los rangos y niveles de poder. Así que espero que les haya gustado el video, denle like, suscríbanse
Opinen en los comentarios y usen el código SANDIETG en la tienda del Fortnite. Bye bye.